Pongámonos de pie en reverencia a la palabra. Estoy leyendo de la Nueva Versión de las Américas y dice el verso 1. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando en su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino. Pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Oramos. Padre celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y eres poderoso y nos permites en tu voluntad, Señor, poder estar aquí reunidos como tu cuerpo para adorarte y para ser equipados, Señor, para llevar a cabo la obra del ministerio. Padre celestial, tenemos necesidades dentro del cuerpo que queremos presentar delante de ti. Presentamos a nuestro hermano Michael, que está enfermo el día de hoy. Pedimos, Señor amado, que tú lo fortalezcas, que le permitas recuperarse y que tú lo sostengas, Señor, en medio de la incomodidad y en medio de la enfermedad, Señor. De la misma manera pedimos por la hermana Sarai, que ha estado de igual forma con un virus en los últimos días, Señor, para que ella pueda recuperarse, para que ella pueda ser fortalecida, Señor amado. Padre, ayúdanos a que como cuerpo, como iglesia, estemos pendientes de ellos, nos aseguremos de que estén bien, de que tienen todo lo que necesitan, Señor amado, y ayúdanos, Señor, a estar pendientes los unos por los otros. Continuamos orando por el hermano Isaías, para que de igual forma lo fortalezcas en su salud y le permitas estar de vuelta, Señor, acá en su casa junto con su esposa. Padre celestial, presentamos de manera especial al hermano Andrés, quien está exponiendo la palabra el día de hoy a la iglesia que él pastoreó por muchos años allá en Santo Domingo. Pedimos que le des sabiduría, que le pongas palabra en su boca y que los hermanos que escuchen puedan ser edificados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, de igual forma te damos gracias por esta semana en la cual pudimos contar con la visita del hermano pastor
Gil Ramos de Puerto Rico. Pedimos por su vida, pedimos por su familia, por su ministerio, por su matrimonio, por su hijo. Y pedimos, Señor amado, que seas tú sosteniéndolo y fortaleciéndolo para que él continúe llevando la obra que tú le has encomendado, Señor. Gracias por las relaciones, por las colaboraciones en que podemos trabajar juntos para la expansión de tu reino. Gracias, Señor amado, por la bendición que nos das, una vez más, de poder abrir tu palabra y poder exponerla. Ahora yo te pido, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, dándonos entendimiento, confrontándonos, Señor, con la verdad, para que podamos rendirnos a ti, podamos ser edificados y podamos, Señor, salir fortalecidos de este lugar para obedecerte, para darte gloria, para reconocer, Señor amado, que aunque no tengamos nada, Señor, en ti lo tenemos todo. Te damos gracias, Señor amado, y te pido, Padre, que yo pueda menguar y que tú puedas crecer en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Usualmente en las introducciones que hacemos en cada predicación, compartimos una historia de algo que nos ha pasado a nosotros, o algo que pasó en la historia, o algo de lo que típicamente llaman historias de predicadores. Las historias de predicadores son aquellas que a lo mejor pasó, pero yo no sé si pasó, pero está buena la historia, se lo voy a compartir, está conectada al texto. Y esta es una de ellas, so sígame escuchándola. Había una señora anciana, muy pobre, con gran necesidad, que llamó a un programa de radio cristiano pidiendo ayuda para enfrentar su crisis económica porque no tenía ni qué comer. Por el otro lado, en las líneas radiales, un ateo que oía el programa y no tenía más nada que hacer, llamó a la emisora haciéndose pasar por un creyente que quería proveer a la anciana para conseguir su dirección y así tentar a la pobre mujer desesperada y según él, demostrarle que Dios no existe ni que tampoco escucha sus oraciones. Así que este ateo preparó una cesta de comida y la llevó a la casa de la mujer con una nota en la parte superior que decía: un regalo de parte de un ateo, quien desea que tengas comida para que no mueras de hambre. Dios no existe. Cuando por fin llegó a la casa con la cesta de comida y con la nota arriba, llamó a la puerta y la mujer salió. Y al ver las cestas, la anciana se pone tan contenta que comienza a gritar: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor, por tu provisión! Y fue inmediatamente a guardarlo en su despensa sin leer la nota. El ateo se quedó en la puerta esperando que leyera la nota, o que por lo menos preguntara a quién se lo había enviado, pero ella solo alababa al Señor. Al ver que la anciana no reaccionaba ni mostraba interés en saber quién le había enviado la despensa de comida, esta persona le preguntó a la señora: oiga, señora, ¿no le interesa saber quién le envió esta compra? La anciana, al leer la nota y luego de un pequeño momento de confusión, dijo en la simplicidad de su fe: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, por tu provisión, porque hasta el mismo diablo tú usas para proveer a tus hijos. Como les dije, es una historia de predicador, pero conecta muy bien con este pasaje que estamos a punto de adentrarnos, en el cual nosotros nos vamos a dar cuenta que hay momentos en que no tenemos absolutamente nada, pero en Cristo lo tenemos todo. Y Dios se va a encargar de usar cualquier medio para proveernos en el momento donde lo necesitamos, no solo para que nosotros estemos cómodos, no tiene nada que ver con nuestra comodidad, sino para que su propósito se lleve a cabo, para que su plan se lleve a cabo. Y esto es lo que vemos en Hechos capítulo 28. Pablo llega a Roma finalmente, pero antes de llegar a Roma, quiero que recordemos que Pablo es prisionero.
Pablo es prisionero que es enviado a Roma. ¿Por qué es enviado a Roma? ¿Por qué? Porque estuvo en Jerusalén. En Jerusalén predicó a Cristo. Los judíos lo acusaron falsamente. Él se defiende una y otra vez delante de los judíos, delante de las autoridades romanas. No le encuentran ninguna falta, al punto de que él dice, pues apelo al César. Y el que estaba en turno en ese caso dijo, ok, vas a ir al César, que era el gobernador Cesto. Entonces ya está de camino para ir a Roma finalmente, algo que él anhelaba grandemente. Lo vemos en Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 15, donde Pablo anhelaba ir hacia los hermanos en Roma. Y luego de que él esté defendiéndose una y otra vez en Jerusalén, el Señor se le aparece en Hechos capítulo 23, verso 11, y le dice, Pablo, ten ánimo. Como has testificado de mi causa, así has de testificar en Roma. Y pareciera indicar de que, ok, pues entonces voy a Roma. No, lo mandan preso y está más de 2 años preso, esperando esa audiencia para ir a Roma. Cuando por fin sale a Roma en el capítulo 27, que fue lo que vimos la semana pasada, sale para Roma y enfrenta una gran tempestad. Quiero leerle lo que leímos la semana pasada, Hechos 27, 21 al 26, porque mientras él pasaba por todas estas ciudades, sufrieron un naufragio. En el verso 21 dice, cuando habían pasado muchos días sin comer, 14 para ser específico, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Esa isla que encallaron es la isla de Malta, donde estamos aquí en el capítulo 28, donde ellos naufragiaron. Y algunos que sabían nadar se tiraron al agua y nadaron, y los que no sabían nadar se agarraron de algún escombro y también llegaron a la costa, porque Dios dijo que no se iba a perder ninguno, solamente el barco. Y aquí están todos completamente mojados, con mucho frío y sin nada. No tienen nada. So Pablo llega a Malta y no tenía absolutamente nada. Y vemos en estos primeros 2 versos cómo llegan a salvo a la isla de Malta, pero son recibidos por los habitantes de esta isla con toda clase de atenciones. Vamos a leerlo. Verso 1 dice, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Hermanos, ellos no tenían ni idea de dónde ellos estaban. Si pueden poner por aquí los primeros 2 versos. No sabían dónde ellos estaban, pero cuando llegan ahí se dan cuenta, estamos a salvo. Contaron, 1, 2, 3, 4, 5, 276, estamos todos. Y ahí es que se enteran del nombre. Y dice el verso 2, los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones. Toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Esta isla está situada en la parte sur de lo que es Italia. Entonces ellos llegan a esta isla súper pequeña, que solamente tiene 29 kilómetros de largo y 13 de ancho, pero en este lugar es el que Dios determina para que ellos terminen en ese lugar. Y los habitantes, la palabra que se utiliza es bárbaros. Eran bárbaros, descritos por los griegos como toda aquella persona que no era judío ni griego. El resto son los bárbaros, según los griegos y según el sentido de esta palabra en este texto. Aquí estas personas, los bárbaros que vivían, habitantes en Malta, reciben a una embarcación que se
hundió, que se estrelló, y reciben a 276 tripulantes, incluyendo el apóstol Pablo. Ahora, desde ahora les digo, no hay ninguna mención en el texto de que Pablo predicó el evangelio mientras estaba en Malta. Ahora, y eso lo voy a traer de nuevo ya mismito, ahora cuando nosotros leemos al apóstol Pablo cuando le escribió a los romanos en Romanos 1, versos 14 y 15, él dijo lo siguiente, él dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo siempre tenía la mentalidad, donde quiera que voy, yo voy a predicar el evangelio. Donde quiera que me meto, voy a predicar a Cristo. Probablemente predicó a Cristo cuando él llega ante los bárbaros en la isla de Malta, pero manténganlo ahí presente, de que el texto no me enfatiza eso, no lo menciona. ¿Ok? Ahora, estas personas, estos bárbaros, prepararon una hoguera, prepararon un fuego, los recibieron con muchas atenciones, fueron bien hospitalarios. Cualquier persona que los viera diría, esos bárbaros son bien buena gente. Esos bárbaros son como nosotros los latinos, que somos bien así, bien calurosos y somos bien relacionales, ¿verdad? Y nos gusta ofrecer comida y me encanta que vengan a la casa y me gusta que, ¿verdad? Y pudiéramos decir que ellos son de esta manera. Actualmente la palabra atenciones, cuando habla de que ellos proveyeron atenciones, es la palabra filantropía. Filantropía significa amor al género humano. Inclusive hoy día hay un gran movimiento de grandes personas, philanthropists o filántropos, que están recolectando dinero o usando su propio dinero para aliviar las necesidades de los más marginados. Entonces la filantropía es la intención de querer ayudar, de querer colaborar para que nuestro mundo sea mejor. No importa si eres creyente o no creyente, muchas personas dirán, yo quiero dejar un mundo mejor. No es que sea malo eso, sí, dejemos un mundo mejor, pero no necesariamente va a ser una característica de un creyente, porque un no creyente también puede desear lo mismo. Ahora, la esencia está en generar riquezas para los demás, pasando un bien que uno tiene a una persona que no dispone de él. Esta es la mentalidad de estos bárbaros. Acuerden, estos son bárbaros, son politeístas, son paganos, no son creyentes, mas sin embargo son hospitalarios, tienen mucho. Y eso que tenían lo estaban ofreciendo a estos tripulantes que estaban sin nada. Pero ¿qué sucede? Que mientras Pablo servía, porque Pablo empieza a acumular la leña para ser parte de eso, dice que es atacado por una víbora y los habitantes lo tildan de asesino. Vamos a verlo en el texto. Verso 3 y verso 4 dice, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó en el fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Quiero que note simplemente por encimita la actitud de un siervo que está en todo momento apoyando a la causa. Pablo está sirviendo. Él es apóstol de Jesucristo, pero su mentalidad no es que le sirvan, su mentalidad es voy a servir, estoy sirviendo. ¿Qué tenía Pablo? Nada. Estaba mojado, tenía frío, no tenía nada, pero estaba buscando las leñitas para que los demás puedan calentarse al igual que él. Verso 4 dice que cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, mientras Pablo saca la madera, había una víbora que se le arreguinda del brazo. Y dice que cuando vieron a este animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda, que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Este sobrevivió un naufragio de tal magnitud y no hace más que llegar a tierra y lo pica una víbora. Este tiene que ser más malo. Esa es la mentalidad de los que estaban allí. Y automáticamente dicen, este tiene que ser asesino.
que escapó la furia del mar, pero no escapó a la furia y la justicia de la diosa Némesis, de la diosa justicia. Obviamente vemos el politeísmo, vemos la creencia pagana de estos habitantes de Malta y la conclusión que ellos llegan, falsa conclusión de que le pasó algo adverso a Pablo y automáticamente es porque él tiene que ser alguien bien malo. Vemos eso y decimos como que esa gente de los habitantes, pues claro que van a pensar de esa forma porque ellos eran paganos, pero eso fue lo que hicieron los discípulos de manera similar en el libro de Juan capítulo 9, cuando había un ciego y ellos preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, muchas veces van a haber circunstancias de vida, la gran mayoría de las veces, donde nosotros estamos simplemente cosechando lo que sembramos. Usted está pagando las consecuencias de sus propios actos. Y hay muchas veces en que esa va a ser la realidad. Pero no toda situación de sufrimiento que llega a nuestras vidas está directamente relacionada o conectada con a quién fallé, cómo pequé. Le fallé a Dios, le hice, ¿verdad? Como la forma en que está describiendo aquí los habitantes. A Pablo, este tiene que ser un asesino. Su situación adversa tiene que estar conectada a algo que él hizo mal. Acuérdense, el apóstol Pablo fue hallado inocente una y otra vez. Fue hallado inocente hasta con la propia naturaleza. Porque en el naufragio, en la tormenta de Euroclidón, ¿qué sucedió? Llegó vivo, fue hallado inocente. Lo pica ahora la víbora y se van a dar cuenta de que también es hallado inocente. No fue por algo que él había hecho. Entonces, miren lo que sucede en el verso 5. Que Pablo se sacude la mano, dice: sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Entonces, esta víbora era venenosa. Esta víbora tiene un trasfondo donde ellos sabían que todo aquel que es picado por la víbora muere, se hincha y muere. Eso ellos están echando hacia atrás, viendo ahí como si tuvieran teléfonos, estuvieran grabando, esperando la muerte de Pablo. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Hermanos, noten la transición que pasa Pablo según estos paganos. Pasa de ser un asesino y ahora dicen: no, este tiene que ser un dios. Hermanos, cuando nosotros no tenemos nuestra mirada fija en el Señor, nosotros vamos a estar en las aguas de la inconsistencia en lo que creemos. Por eso es que muchas veces vamos a estar bien anclados y bien seguros en el Señor, pero hay veces en que estamos en que no sabemos si somos salvos tan siquiera. Es importante que nosotros pongamos nuestra esperanza no en lo que estamos sintiendo, no en lo que estamos viendo, no en lo que estamos experimentando, sino en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Ahí es donde ponemos nuestra confianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los habitantes esperaban que él muriera, pero no sucede absolutamente nada. No había nada anormal en Pablo. No había nada de anormal en él. Se puede hacer un mensaje de eso. No hay nada de anormal en ti cuando estás en Cristo, pero eso es otro día. Entonces, ¿qué sucede? Que él pasa de ser un asesino a ser Dios basado en las supersticiones que estas personas tenían. Esta es la típica reacción pagana a los milagros. Inclusive, en el capítulo 14 se habla de un milagro que hace el apóstol y lo quieren nombrar como, no, este es Júpiter. Y dijeron que él era un dios. O hay un precedente de que esta no es la primera vez que sucede. Así que, ¿qué vemos en esta primera parte? Vemos a Pablo mostrando la gracia de Dios en el servicio, poniéndose a ayudar a los habitantes a que pudieran prender ese fuego.
y en la manera de él enfrentar las pruebas. Él demuestra la gracia de Dios en servir y en cómo responde a la adversidad. Note que Pablo no está quejándose: ¿por qué Dios me tiene que picar esta víbora? Paso por la tempestad y ahora me pica. Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir que yo pase por esto? No hay ninguna queja de Pablo. Él simplemente está sirviendo y simplemente se sacudió la víbora y siguió para adelante. Hermanos, lo importante no es dónde nos encontramos, sino que sirvamos donde estamos. Porque a veces decimos: es que yo no puedo servir porque es que yo no sé hacer esto y yo no sé hacer aquello y yo no sé hacer aquello. Hermano, el apóstol Pablo no tenía absolutamente nada y estaba sirviendo ahí. Todos ustedes que están aquí es porque Dios los ha traído. Y hay algo que tú tienes para dar a este cuerpo. Eso es importante que entiendas que Dios nos llama al servicio en todo momento, no dependiendo de lo que no tienes, sino dependiendo de lo que Dios te dio. Y si estás aquí y estás respirando, es porque tienes algo para aportar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. ¿Qué más vemos aquí en estos versos? Que la filantropía del pueblo de Malta, o la generosidad del pueblo de Malta, y sus conclusiones erradas de la vida nos dicen mucho acerca de lo que ellos creían. El apóstol Pablo obtiene gran influencia en el pueblo luego de que sucede este evento. No vamos a adentrarnos en lo que sucedió, no vamos a adentrarnos tanto en la víbora, no vamos a adentrarnos tanto en que se sacudió. No simplemente te voy a decir: sacúdete de tu problema. No, lo que te voy a decir es: esto pasó porque Dios tiene un plan que va más grande que esta parte de la historia. Y aquí, cuando ellos pueden ver a Pablo de un asesino a un Dios, la influencia de Pablo aumenta de tal manera que Dios lo va a usar ya mismito para llevar a cabo su plan. Vamos a continuar leyendo. Porque Pablo llega a Malta sin tener nada, pero ahora nos vamos a dar cuenta de que él sale de Malta con todo lo que necesitaba. Verso 7. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Esta persona era un gobernante, era una persona líder en la comunidad, en la isla de Malta. Como saben, el imperio de ese tiempo es el imperio romano, pero el imperio romano permitía gobiernos autónomos, al igual que pasó con Pablo cuando estaba en Jerusalén, que estaba el rey Agripa. Los judíos tenían su rey, tenían su religión. Los romanos no les importaba eso, ya ellos estaban en el poder. Ellos permitían que hubieran gobernantes en el sitio, pero era Roma quien estaba en el poder. Entonces él llega a atención a los oídos de Publio. ¿Por qué? ¿Cómo es que un barco con prisioneros, con otros marinos y con soldados, el que llega a los oídos de Publio es Pablo? Porque era un asesino que ellos empezaron a ver como Dios. Y ahora el principal de la isla quiere conocer a ese Pablo. Y allí llega. Y dice que él nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Aquí vemos otra vez el sentido de la hospitalidad, el sentido de la generosidad, el sentido de ser buena gente. Ay, esa persona es bien buena gente. Él no le sirve al Señor, pero él es bien buena gente. Así hay muchos, así era Publio. Y dice: como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Aquí vemos la destreza de comunicación del doctor Lucas. Lucas es el que escribe, sabemos que él era doctor y nos da detalles específicos de la enfermedad, de lo que estaba sufriendo el papá de Publio. Y dice que Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos y lo sanó. Puso las manos y lo sanó. ¿Ustedes creen que la influencia de Pablo de ahí fue para abajo o fue más para arriba?
Si se salvó de la víbora y lo dijeron que era un dios, ahora la gente de toda la isla se enteraron de esto y empezaron a traer a todos los enfermos que estaban por allí. ¿Y qué hizo Pablo? Vamos a verlo aquí. Siguiente verso. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. ¿Qué hizo Pablo? Lo mismo que hizo con el papá de Publio. Oró y el Señor sanó a estas personas. Y dice el verso 10, y aquí llegamos, aterrizamos un poco y dice: también nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir nos suplieron, ¿con cuánto? ¿Con un poquito? Con todo lo necesario. Hermanos, estamos viviendo el tiempo apostólico aquí en Hechos, el capítulo 28. Todavía estamos en el libro de Hechos, en ese desarrollo de lo que es la iglesia. Y vemos cómo esas manifestaciones se llevan a cabo por medio del apóstol Pablo en este caso. Pero entiendan bien que tiene un propósito específico. Dios está utilizando la influencia que va ganando el apóstol Pablo por medio de su servicio, por medio de la obediencia que él tiene al Señor, por medio de lo que sucedió con la víbora, por medio de sanar al papá de Publio y por medio de sanar a todos los que estaban enfermos. Y todos los recursos de una isla pagana ahora están en la disposición ¿de quién? De Pablo y todos sus tripulantes. Así es como Dios obra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es rey, Dios es soberano, Dios va a llevar a cabo su plan. Y muchas veces nosotros nos quedamos estancados porque nos picó la víbora, y nos quedamos estancados porque en este preciso momento no tenemos nada, y nos divorciamos o nos alejamos o ponemos una pared en la realidad de que Dios es soberano sobre todas las cosas, y que Dios no solamente nos salva y nos justifica, sino que también nos sostiene y nos santifica. Dios va a proveer todo lo necesario, no para que tú puedas obtener todos tus caprichos, sino para que el plan de Dios pueda llevarse a cabo en tu vida. Lo que Dios dijo que iba a hacer en las Escrituras, a todo aquel que es hijo de Dios, que está en Cristo, Dios va a hacer que suceda. Y sí, hay situaciones similares a las de Pablo, situaciones que nos hacen ver que no tenemos ninguna esperanza. Pero es mi oración que nosotros podamos tener la realidad y la certeza de que aunque no tengamos nada, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Y muchas veces nuestras emociones están totalmente atadas a lo que no tenemos. Y vivimos vidas cristianas ahí atribulados y con mala grumpy. ¿Cómo se dice grumpy en español? Amargado, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque estamos pendientes a las cosas que no tenemos y nos desconectamos de lo que Cristo ha hecho. Dios nos ha llamado a ser salvos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, Pablo, dando por gracia lo que por gracia había recibido, él servía, él oraba y él sanó enfermos en ese momento. Vemos cómo Pablo no se enfoca en buscar provisión para su viaje. Él no estaba en un viaje de recolectar fondos en la isla de Malta. Él no estaba haciendo fundraising. Él estaba literalmente esperando en Dios, sirviendo, orando y obedeciendo la palabra del Señor. Ahora, hay algo bien interesante aquí, porque Pablo no tenía nada, pero él sale con todo. Hermanos, la fe de Pablo no era ciega. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe, Dios la ha plasmado aquí. Si nuestra fe está puesta en las Escrituras, no importa lo que suceda, nosotros vamos a estar alumbrados a la palabra de Dios y alumbrados a la revelación de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cuánto nosotros le necesitamos a Él. Nuestra fe no es ciega, pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos y de dónde yo voy a sacar esto y de dónde voy a poder proveer para esto otro,
Eso sí es ciego porque tú no sabes de dónde va a venir. Pablo no tenía idea de cómo él iba a llegar a Roma, pero él sabía una cosa, de que Dios le dijo que iba a llegar a Roma. Y por eso es que él estaba tranquilo en que, yo voy a obedecer a Dios, yo no voy a preocuparme en una fe ciega por lo que no tengo, me voy a anclar en lo que sí tengo. Y lo que sí tengo es la palabra de Dios que me ha certificado que yo voy a ir a Roma, así que yo voy a ir a Roma. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener en la palabra de Dios, lo que Cristo ha completado por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora comparemos esto un poco. La filantropía del pueblo de Malta aumenta con grandes demostraciones de respeto y honor hacia el apóstol Pablo. Y fueron recipientes de la gracia común de Dios en la sanidad de los enfermos. Pablo procuró el bienestar de todos los que estaban allí, de los habitantes de la isla, y él proveyó, y ellos proveyeron todo lo que Pablo necesitaba. Recordemos esto, hermanos, Pablo no tenía nada cuando llegó a la isla de Malta, pero salió con todo porque su confianza estaba puesta en el Señor, quien le prometió y le garantizó que llegaría a su destino. El ejemplo de Pablo de enfocarse en la obediencia antes que la provisión lo vemos en otros personajes de la Biblia también. Vemos la obediencia de Moisés y la provisión de Dios en la liberación del pueblo de Egipto y en la provisión durante su estadía en el desierto. Vemos un ejemplo bien marcado en la vida y obediencia de Abraham, que no sabía quién y de dónde iba a salir el sacrificio, pero él estuvo dispuesto de ofrecer a su propio hijo, sabiendo que Dios iba a proveer un mejor sacrificio. Hermanos, con respecto a la salvación de nuestra alma, no tenemos nada en nosotros que pueda darnos lo que necesitamos para poder ser salvos. No podemos justificarnos delante de Dios, no podemos santificarnos en la vida cristiana, no tenemos nada en nosotros mismos. Pero Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Un solo camino, su Hijo Jesucristo. Solamente en Cristo podemos ser justificados. Y escúchenme bien, solamente en Cristo podemos ser santificados. En Cristo, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Todo Dios ha provisto para que estemos bien con Dios. Y de esta forma, Pablo por fin llega a Roma. Y llega a Roma como Dios le había dicho que iba a llegar a Roma. Dice en el verso 11, después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Les recuerdo que en una nave alejandrina fue la que se acababa de estrellar 3 meses antes, en una de esas mismas naves que venía de Alejandría, en una ciudad al norte de Egipto. Dice que esta nave alejandrina había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Los hermanos gemelos son Castor y Pólux, que son, según la mitología griega, los hijos de Zeus. Sabemos que la embarcación también era de dueños paganos. Y dice que al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Y luego, saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Deja de tenerme ahí, porque todo el viaje que ha llevado Pablo ha sido un viaje marítimo. Y aquí por fin, cuando llegan a Puteoli, es una ciudad que pertenece a Italia, donde el camino que les resta por recorrer va a ser por tierra. De ahí en adelante es por tierra el camino y le faltaban alrededor de unos 250 kilómetros. Yo solamente pienso en la magnitud de este viaje que Pablo ha dado. Dice el verso 14, allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. O habían creyentes, hermanos, habían creyentes en esta parte de Italia, en esta ciudad. Ahora, ahí no era donde Pablo iba. Dice que les permitieron que se quedaran allí, un poquito para atrás,
Ahí. Y le invitaron a permanecer con ellos 7 días y así llegaron a Roma. Y pueden ver el mapa en la siguiente página, ya cuando están en la parte, su parte izquierda o derecha, una de las dos. ¿Qué había dicho el Señor? Que Pablo, ¿a dónde iba a ir Pablo? A Roma. ¿Se acuerdan todo lo que Pablo ha pasado? Cuando Pablo fue encarcelado en Hechos 23, dice que el Señor le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Luego de esta promesa, el apóstol Pablo permanece en prisión por más de 2 años, recibiendo acusaciones falsas de los judíos y presentando defensa una y otra vez delante de las autoridades romanas y judías. Finalmente, en Hechos 27, Pablo sale finalmente para Roma y este fue su camino. Primero llegan a Sidón, luego de la costa de la isla de Chipre, atraviesan el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia y llegan a Mira de Licia. Allí se montan en una nave alejandrina y llegan a Nido. Continúan por por la costa de la isla de Creta. Finalmente llegan a buenos puertos cerca de la Sea. Luego salen y enfrentan un Euroclidón y terminan naufragando en la isla de Malta. Luego de 3 meses allí, salen y llegan a Siracusa, pasan por Regio y finalmente llegan a Puteoli, donde comenzarían un viaje de alrededor de 250 kilómetros hasta llegar a Roma. Les anima, hermanos, la magnitud del viaje del apóstol Pablo. Nuestro caminar de cristianos va a ser a lo mejor largo y extendido. Lo que sí sabemos es que Dios garantiza que nosotros lleguemos a nuestro destino, porque es la palabra del Señor. El verso 15 dice: al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias al Señor y cobró ánimo. Cobró ánimo. El foro de Apio y las 3 tabernas son lugares de reunión. Apio específicamente era una pequeña ciudad localizada a 70 kilómetros al sur de Roma, y las 3 tabernas era un lugar de encuentro. Los cristianos, los hermanos en Roma se enteraron que Pablo había llegado y allí se encontraron con él. Y cuando Pablo los vio, cobró ánimo y dio gracias a Dios. Hermanos, noten algo bien interesante, que aquí no dice que el apóstol Pablo cobró ánimo cuando empezó a recolectar todo lo que necesitaba para llegar a Roma. Cuando él recibió la hospitalidad de los hermanos, no de los hermanos, de los paganos en la isla de Malta, cuando él recibe todas las atenciones de la isla de Malta, no hay ninguna respuesta acerca de cómo Pablo lo recibió, simplemente lo recibió. Él sabía que es parte de la provisión de Dios. Ahora, cuando él ve a los hermanos de Roma, cuando él ve a estos hermanos donde era su destino el estar con ellos, dice que dio gracias a Dios y cobró ánimo. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. El pastor R.C. Sproul dijo lo siguiente, él dijo: todos los que están en Cristo tienen un destino que ya ha sido manifestado y Dios se encargará de que todos lleguemos a Él. Como cristianos no creemos que nuestro destino esté en manos de una fe ciega o de deidades arbitrarias. Este es el mundo de nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él ha designado para cada uno de nosotros un destino final y Él nos llevará allí aún en medio de la tempestad, del naufragio, de los golpes y del dolor. Cuando empezamos a desanimarnos y a perder la esperanza y pensamos que la mano invisible de Dios nos ha soltado, basta con recordar a su siervo Pablo, que se animó cuando sus pies llegaron a salvo en suelo romano. Ese es el Dios que adoramos, que tiene a cada uno de los suyos en el hueco de su mano. Él nos sostendrá y Él no nos dejará ir. Descansemos en el Señor, en que su voluntad se va a llevar a cabo.
¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas, hermanos? Dos puntos principales, uno relacionado a Pablo y uno relacionado, un punto principal, uno secundario. El principal con Pablo, el secundario con la gente de Malta. Primero, vimos el ejemplo de Pablo en el verso 3 y en el verso 8 y 9 de que él sirve al Señor con lo que tenía para el beneficio de los demás. Él sirvió. Él sirvió. ¿Por qué? Porque Dios iba a proveer todo, todo. Juan Crisóstomo lo dijo de esta forma. Él dijo, si has acumulado riquezas, gástalas en los demás. Si tienes la facultad de enseñar, no entierres el talento, sino que hazlo público y úsalo para el bien de los que lo necesitan. O si tienes alguna otra capacidad, úsala para aquellos que necesitan el beneficio de tu trabajo. Lo que Dios te ha dado, úsalo en servicio y el beneficio del cuerpo de los otros hermanos. Usa lo que Dios te ha dado. También vemos que el apóstol Pablo no reacciona de acuerdo a las circunstancias, sino que está anclado en la palabra de Dios. Él sabe que Dios cumpliría su propósito. Hermanos, si hay algo que aprendemos de esta historia y de este naufragio, es que Dios va a cumplir su propósito. Es que Dios va a proveer lo necesario para llevar a cabo lo que Él dijo que iba a hacer. Dios no dice que va a hacer algo y después dice, ay, sorry, no tuve suficiente para hacerlo. No, Dios va a hacer todo lo que dijo que Él iba a hacer. Ahora, respecto a la filantropía de los habitantes de Malta. Los habitantes de Malta fueron serviciales, hospitalarios, dadivosos, respetuosos y atentos con Pablo. Se parecen a los latinos. Yo creo que nos describe eso. Somos de esa forma. En la mayoría, yo creo que todos nosotros somos así. Inclusive cuando hablamos de nuestra cultura, hablamos de que es una cultura hospitalaria, que es una cultura dadivosa. Y a veces cuando nos estamos comparando con los americanos, decimos, no, es que nosotros somos como que más close y somos más hospitalarios y tenemos más calor humano. Y decimos todo este tipo de cosas para describirnos a nosotros. Y en cierta manera estamos describiendo un tipo de filantropía, un tipo de bondad que nosotros podemos experimentar como personas, pero no necesariamente una descripción que nos identifica como creyentes. Todos ustedes tienen familiares que no son creyentes, pero a lo mejor son bien dadivosos y son bien generosos y son buenas personas a los estándares de este mundo. Pero al igual que los habitantes de Malta, si no se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo, lamentablemente pasarán su eternidad en el infierno. Porque nadie es salvo por su bondad, porque nadie es salvo por su generosidad, porque nadie es salvo por su hospitalidad, porque nadie es salvo por su propia filantropía. Si usted hace en el internet, lo reto a que lo busque, la lista de los 10 filántropos más importantes del día de hoy, ninguno de ellos es cristiano. Y todos están apoyando causas que son para bienestar, que a lo mejor pueden beneficiar la humanidad en ciertas áreas, algunas sí, otras no, pero por más que hagan, no podrán ganar su salvación. Quiero dejarte saber, hermano, no confíes en tu propia filantropía, no confíes en tu propia capacidad y no te escudes, no te escondas en que ya tú eres lo suficientemente hospitalario para decir, no, yo estoy haciendo los unos con los otros, que la palabra me manda, pero porque te escudas ahí, no vas profundo en la relación y nadie sabe realmente lo que estás viviendo, nadie sabe con qué es lo que estás luchando, nadie sabe cuáles son tus pecados porque no los confiesas a nadie, porque estás descansando aquí arriba en una superficialidad en la cual no te permite conectar profundamente con un hermano que Dios ha diseñado, te ha traído para que tú camines con Él y los dos sigan creciendo en santidad. Hermanos, nosotros estamos llamados a caminar juntos en el Señor y a hacer cartas abiertas. Y hay veces en que nosotros decimos, pero
Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque sentimos mucha superficialidad en la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Y no queremos que los hermanos sepan de esto. Y no queremos que los hermanos sepan ¿qué? Que eres pecador. Yo soy pecador, tú eres pecador, somos pecadores. Y necesitamos a Cristo. Lo que nos hace cristianos no es necesariamente que somos buenos y que somos calurosos y que somos hospitalarios y que hacemos buena comida. Eso lo hace mucha gente que yo conozco, pero que no son cristianos. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Lo que nos diferencia es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, que somos pecadores, que hemos sido lavados por su sangre. No confíes, hermano, en tu propia capacidad de ser bueno. Confía en Cristo y ábrete con los hermanos. Busca relaciones profundas. Pregúntate a quién estoy discipulando. Pregúntate quién me está discipulando. Toca puertas con otro hermano y dile, hermano, vamos a leer la Biblia juntos. Hermano, te comparto algo. Compartan sus vidas, hermanos. Esta es la belleza del Evangelio. Por el Evangelio de Cristo es que podemos hacerlo. Si no fuera por Cristo, no pudiéramos conectarnos de esta forma. Lo he dicho una y otra vez y lo seguiré repitiendo, hermanos. Lo que nos une a ustedes y a mí y a todos nosotros aquí no es que somos hispanos, no es que somos latinos, no es que hablamos español. Es que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. De esa misma forma, vivamos nuestra vida cristiana, descansando en que el Evangelio hace posible el que nosotros podamos caminar una vida en crecimiento en Él. Así que el Señor nos ayude a arrepentirnos y a abandonar todo pensamiento que nos apunte a descansar en nosotros. Que nosotros podamos servir, obedecer a Dios y descansar de que Dios va a proveer lo necesario y que Él nos va a llevar a donde Él dijo que íbamos a estar en Él. El Dios que te salvó también te sostendrá y proveerá todo lo que necesitas para tu santificación, porque ya proveyó todo lo que necesitas para ser justificado delante de Él. Si no eres creyente, te exhorto a que evalúes en qué está depositando tu esperanza, si en tu propia filantropía o en la misericordia y gracia de Dios. Tu bondad no te salva. Ven al Señor. Todos los que estamos aquí, recibamos el recordatorio una vez más, que aunque no tengamos nada, en Cristo lo tenemos todo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu infinita bondad, Señor. Por llamarnos, Señor, limpiarnos y hacernos parte de tu familia, Señor, y añadirnos a un cuerpo de hermanos, que todos somos pecadores, pero todos hemos reconocido que el único camino de salvación eres tú, que tú limpias nuestros pecados, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes como iglesia a profundizar en nuestras relaciones, a no confiar en nuestras propias capacidades, Señor, a reconocer que te necesitamos a ti sobre todas las cosas y que esto lo podemos hacer gracias a tu glorioso Evangelio. Dirígenos, Señor, y que tu nombre sea exaltado y podamos descansar en todo momento en que tú provees todo lo que necesitamos. Tú eres fiel, tú eres poderoso. Y a ti te damos gloria en el nombre de Jesús.